Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar un poco sobre un punto crucial para estos tiempos en los que estamos, y es la manifestación del don profético y su relevancia a través de la historia, a través de los siglos y hasta nuestro día, cómo esto puede llegar a afectarnos. Entonces, para poder empezar con todo esto, vamos a hablar bien sobre qué es el don espiritual de profecía y quién es un profeta también, porque a veces se puede malinterpretar este tipo de información y caer en cuestiones o cosas, o creer en gente que pues realmente no está dando a conocer la palabra de Dios como debe ser, o está viendo su propia conveniencia. Entonces, para empezar, el don espiritual es la capacidad, vamos a llamarla así, de interpretar los propósitos de Dios. Ese es un don espiritual, es algo que se da. Y pues, ¿quién da este don? Pues obviamente Dios, ¿no? Da a conocer también de alguna manera lo que es la verdad acerca de Dios, porque recordemos que muchas veces las profecías o el don profético se utiliza para otras cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios ha dicho, con lo que Dios quiere de nosotros también. Si bien saber algo acerca del futuro puede a veces considerarse, o puede ser un aspecto del don de la profecía, este era ante todo un don de proclamar o de anunciar, no de predecir. O sea, no era la intención predecir el futuro, sino que anunciaba lo que va a suceder, que son cosas parecidas pero no son iguales. Ahora, ¿quiénes eran los encargados de tener este don profético y de hacerlo conocer o darle esa información al pueblo de Dios en su momento? Eran los que conocemos como profetas. Hay profetas que dejaron escritos en la Biblia, hay profetas que no dejaron escritos, pero sí se mencionan en la Biblia. Entonces hay diferentes tipos de profetas, que es un tema un poquito más largo, pero no lo vamos a abarcar en este momento. Solamente vamos a ver las primeras cualidades o puntos específicos o claves para poder entender que es un verdadero profeta y que viene por parte de Dios. Entonces, uno de los aportes es de que el profeta es un mensajero y habla de parte de Dios. Es decir, él no da sus propias palabras o sus propias conclusiones. El profeta habla por parte de Dios. Vive y habla de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, si el profeta dice ser de Dios, tiene que vivir, tiene que actuar y tiene que hacer la voluntad de Dios. Esos son puntos muy importantes de los profetas. Hoy en día tenemos mucha información que nos puede ayudar a encontrar qué es un profeta, como es los que tenemos en la Biblia. Por ejemplo, voy a mencionar a uno que pues dejó escritos para nuestros tiempos, como es Daniel. Dejó varias profecías para nuestro tiempo, y que hay que también aprender a interpretarlos, a entenderlo. Y todo esto debe ser a base de oración, de un espíritu de entendimiento, y sobre todo a la luz de las Sagradas Escrituras, que es la Biblia que nos tienen dejado para poder guiarnos en muchas cosas. Hay que tener también una disposición de entender y dejar que el Espíritu de Dios nos muestre la verdadera relevancia o la verdadera interpretación que se le podría dar a este tipo de escritos proféticos. Como habíamos comentado antes, también existen los falsos profetas. Los falsos profetas son aquellos que no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo principal. Ven principalmente el beneficio propio. Es decir, se hacen de riquezas, o viven o se aprovechan de esa condición que ellos se sienten profetas para sacar un beneficio propio, ya sea económico, ya sea de cualquier otro tipo de beneficios personales.
hablan de herejías, de destrucción, es decir, se basa su mensaje en el miedo de la gente, y por eso los pueden llegar a confundir o controlar de esta manera. Niegan, no tan deliberadamente, pero sí sutilmente niegan a Dios, porque no todos los falsos profetas van a venir y van a negar a Dios. Entonces, pero la mayoría de ellos hay cosas que van a estar negando de lo que Dios ha dejado, que sabemos que ha hecho desde el principio de los siglos. Por ejemplo, sabemos que hay algo que fue mandado desde la creación del mundo, y es la institución del sábado, y en eso no podemos estar entrando en temas de discusión, porque pues el séptimo día Dios descansó, lo santificó, y fue una señal para Dios con su pueblo. Después, cuando la gente se empezaba a olvidar de Dios y pasó mucho tiempo, cuando el pueblo de Israel se quedaba en el desierto, después de su liberación de la tierra de Egipto y de muchos años de esclavitud, entonces Dios le dice a Moisés que suba al monte, le da los 10 mandamientos, y en el cuarto mandamiento le dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Es decir, no le dijo: te voy a dar un mandamiento aparte de los otros 9, o te voy a dar 10 mandamientos nuevos. Él dio unos mandamientos para que su pueblo se pudiera guiar bajo su tutela, vamos a decir, que Dios estaba presente con ellos, y era una ley no solamente porque Dios quería controlar, o que porque Dios quisiera controlar a su pueblo, sino que Él lo hacía para que el pueblo pudiera estar bien y pudiera vivir bien de acuerdo a unos principios establecidos por parte de Él. Pero le dice en el cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado, y muchas cosas más. Entonces, eso es lo más importante, y saber de que los profetas siempre van a hablar por parte de Dios. ¿Ok? Entonces, pues nosotros tenemos que estar de acuerdo porque los profetas siempre van a hablar sobre el pecado, y le van a dar su nombre como tal, lo van a llamar como pecado, no van a tener miedo de decir las cosas. Van a llamarlo por su nombre, van a denunciar la corrupción, van a denunciar la idolatría, una religión falsa, la hipocresía, como en el pasado. Si hablamos de los profetas del Antiguo Testamento, podemos hablar sobre muchos que dejaron sus escritos y otros que no. Por ejemplo, Dios se comunicó con su pueblo de muchas maneras a lo largo de los años, y tenemos registro en el Antiguo Testamento con muchos datos. Por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham era una persona que pues vivía de acuerdo a las costumbres de su pueblo, pero sentía que faltaba algo. Dios le llama. Si revisamos más la historia, vamos a encontrar muchos manifiestos de Dios para poder guiar a su pueblo en momentos clave. Entonces, el don profético, en resumen, es la forma en que Dios se comunica con su pueblo para guiarlos en momentos claves, para que ellos sepan cómo reaccionar a diferentes situaciones. Todo el Antiguo Testamento está lleno de muchos profetas que dejaron escritos, otros no. Entre ellos, de los que dejaron escritos, está Daniel, está el profeta Isaías. Todos esos son escritos que dejaron los profetas, y anunciaban mucho la llegada de un Salvador, de un Mesías, que fue Jesús, que con él podemos pues Dios pudo dar a conocer su plan de salvación y pudo redimirnos a través de su Hijo con el sacrificio que tuvo en la cruz. Después del sacrificio de Dios viene lo que conocemos como la otra parte, y si nos damos cuenta, la historia así lo marca: antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, después de Cristo vienen muchas manifestaciones, en especial el libro de Apocalipsis, donde nos deja escrito todo el gran conflicto y cómo se va a solucionar. Levantó a muchos hombres también Dios a lo largo de la historia del pueblo de Dios, pero pues de los que tienen más relevancia ahora fueron los reformadores. Los reformadores hicieron algo que ya se había estado desviando la atención de los caminos de Dios, y ellos reforman, vuelven a hacer que el pueblo vaya encaminado otra vez a las enseñanzas de Dios.
ya sabemos cuáles son, como por ejemplo Martín Lutero, Juan Calvino, Huldrych Zwingli y John Knox, que ellos fueron los que iniciaron una reforma, un reavivamiento también en la historia del mundo. Y después de ellos pues viene Guillermo Miller, viene la hermana Elena G. de White, que con ellos el movimiento millerita y el movimiento de la hermana G. de White con los adventistas marcan otra pauta para que en momentos decisivos, claves, cuando otra vez se estaba perdiendo el rumbo, Dios levanta a otras personas para que pueda guiarnos y darnos consejos sobre qué es lo que vamos a hacer. Y lo importante es de que cuando nosotros leemos escritos de diferentes personas que dicen dar un mensaje por parte de Dios, lo que tenemos que ver es que sus escritos, sus consejos o lo que digan vaya de acuerdo con lo que se ha profetizado antes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, investigar también, porque dice la palabra de Dios: escudriñad todo y retened lo bueno. Entonces, si con sus escritos, si con sus consejos te invitan a conocer más o a estudiar más acerca de Dios y de lo que tiene escrito en su Biblia, esa es una prueba innegable de que es un verdadero profeta. Y como habíamos dicho, el don profético Dios se lo da a la gente en los momentos cruciales. Es decir, cuando parece que todo se está perdiendo, Dios levanta a alguien para poder guiar a su pueblo. No necesariamente tiene que ser hombre, mujer, niño. De hecho, mencionan de que en los últimos tiempos Dios va a levantar a niños, va a levantar a jóvenes, va a levantar a ancianos, es decir, de todas las edades, y no va a hacer distinción para darles este mensaje a todo el mundo. Entonces, yo creo que el don profético es muy importante y es necesario en nuestros días comprender que hay muchos aportes que se pueden hacer en parte de personas comunes sin tener estudios, sin tener posgrados, pero que tengan la disposición de escuchar la palabra de Dios y llevar el mensaje, como en su caso fue Guillermo Miller y Elena G. de White. Elena G. de White es la que dejó más escritos que otros, porque no dudo que hayan salido más hermanos también con un mensaje por parte de Dios, pero la que tuvo un poquito más relevancia en esta última parte es la hermana White, debido a sus escritos, ya que tuvo innumerables visiones y todo estuvo enfocado después de lo que nosotros conocimos como el Gran Chasco. O sea, pero lo importante aquí es de que cuando Dios levanta a alguien, lo hace sin importar la preparación académica. Te llama, ve la disposición de la persona, y es decir, cualquier persona puede tener el don profético, siempre y cuando esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios y llevar el mensaje que Dios le da a las demás personas. Yo creo que es de suma importancia saber esto y poder aplicarlo en nuestra vida, y entonces estudiar un poquito más lo que Dios dice y lo que Dios tiene revelado para su pueblo precisamente en estos últimos días. Hasta luego, feliz noche.